María Derks, María José Herrera es mi nombre, haciendo esta transmisión que tengo pendiente hace bastante tiempo, mas no me sentía preparada o con toda la información que precisaba tener integrada, al menos en un nivel de comprensión, para poder compartirlo. Me convoca hoy aquí el dragón. El dragón, la serpiente, la espiral, la rosa, el laberinto, María Magdalena, Sara, la hermandad blanca y la misma divinidad o Dios, la fuente divina. La primera vez que tuve contacto con esto del dragón y no lo entendí, me quedó dando vueltas y lo solté. Fue en el año 2014 cuando, empezando a conectar con María Magdalena, con Sara, es que llego a la información y a conocer y adentrarme en la Escuela de la Flor de Lis. Por acá tengo mis colganditos. La Escuela de la Flor de Lis la conocí por aquella época y recuerdo que al ver una película que la verdad que la recomiendo para todos los que resuenan con Avalon o con la frecuencia del dragón o con María Magdalena, porque es una película que está alquímicamente realizada. Siempre hablo desde mi opinión, desde mi sentir, mi verdad, mi camino. Esa película hay una escena donde el papá de Arturo, Uther, creo que se pronuncia con Z porque es TH, Pendragon, tiene un tatuaje o una especie de quemadura en el antebrazo que muestra el dragón. Y en otra escena, la mamá de Arturo, haciendo justo en un momento que está teniendo una visión, se forma, no les quiero contar para los que no han visto la película, pero se forma una figura de dragón al lado del fuego. Y Pendragon tiene dragón en la pronunciación. Este es el instante en el que se conocen los padres de Arturo. Ingrain ve la marca del dragón en el brazo de Uther Pendragon. Cuando yo, en esa época, que estaba viviendo acá en Capilla del Monte, también, fueron los primeros 4 meses que viví acá, y me entero del lago con forma de dragón. Llego a la historia de Parsifal, caballero de Arturo, con esta leyenda o este relato que él trae objetos sagrados acá a Capilla del Monte. Y la dama del lago, la figura de la dama del lago, este lago que misteriosamente se forma y se conforma cuando realizan el dique El Cajón. Esa agua contenida toma la forma de dragón sobre una zona netamente comechingona. Ya sabemos que los
come chingones son los descendientes de cátaros y druidas, los poquitos cátaros que lograron sobrevivir a la matanza de Montsegur vinieron para aquí, por eso después la misma matanza acá en la zona de Ongamira. A mí me empezó a resonar adentro esto de la frecuencia de Avalon aquí en Erx. Lugar energético, lugar donde hay cerros, apus sagrados, donde hay aparición de luces y de seres, es decir, que el velo entre mundos está súper finito y cada vez más traslúcido. Este es un sentir absolutamente personal, todo lo que hablo, y lo repito una y otra vez porque me parece importante. Siento que en todos los lugares sagrados, energéticos, está la resonancia de los otros lugares energéticos y sagrados del mundo, que tienen que ver específicamente con el plan de evolución de la raza humana. 33 me dicta acá Dan Sanat Kumara. Se me empiezan a mezclar las informaciones. Bueno, yo venía bien con el relato. Ok. Me dice que fluya y que me desestructure, porque que sea fluido como el vuelo de la energía dragón. Frecuencia blanca. Cristal. Del nuevo humano. Raza 33. Galáctica. Me responde a ti. Bueno. Estoy tratando de volver a donde quedé porque me llevó a las razas y sé que tiene que ver con esto de a la raza 33 y esto tiene que ver con el dragón y las 33 vértebras y todo el simbolismo de Cristo. Yo me estoy riendo porque él hace estas cosas de patearme el tablero así de esta manera. Yo tengo mis machetes por acá, mis cuadernos escritos acá, un par de cartelitos en otros cuadernos, porque antes de hacer cada video hago todos los deberes. Y después él me patea el tablero y sí, como en el teatro, exactamente, para que lo único que brote y emane no sea información intelectual. Claro, yo le estoy preguntando, pero ¿cómo hago para ensamblar? Sí. Y me dice él, desde la fluidez no se pierde la esencia, resonancia del corazón, mientras uno va contando la información que es más para el intelecto y para la comprensión. Esencia de nardos. Dice que el plan evolutivo de las semillas estelares y canta un gallo el plan evolutivo de las razas estelares está íntimamente vinculado y relacionado a este despertar de la frecuencia dragón, que es la frecuencia del origen. En la palabra dragón está la palabra origen.
Él dice, la frecuencia del origen, la frecuencia dragón, la frecuencia de la rosa, la espiral, el laberinto, el uno, es la frecuencia de la unión que nunca fue separada, que tenemos que ir al centro de nuestro corazón y recordar. Esa primera separación insiste en que es una ilusión porque nunca se puede separar lo que está unido. Más, ese fue el sentir de la experimentación por la cual hemos llegado al punto en el que estamos hoy, sintiéndonos con el correr y la danza evolutiva de toda la historia humana y desde el origen. Me está mostrando a la par que voy hablando y yo voy tratando de entenderlo al mismo tiempo. Es como que le explica esto. Hay ingredientes que conforman el uno. Nunca esto en realidad y en verdad se separó, mas así se sintió. En esa experimentación, en la danza evolutiva, llegamos al punto de hoy sintiéndonos absolutamente divididos y separados a todos los niveles, más la separación más importante de la que él está hablando en este momento es la que tenemos internamente. Ese desequilibrio interno por creer, por sentir que algo no está completo o que algo falta o que algo sobra. En la unidad no hay sentir de división. Por tanto, el amor es unidad. Te invito a cerrar los ojos y a situarnos acá. Aclare que cuando dice corazón se refiere a esta parte de acá, donde sentimos la presencia del ser que somos. Él dice, cuando vamos aquí, comprenden de lo que estoy hablando. La llegada del dragón como arquetipo, frecuencia o resonancia o símbolo es la llegada de la frecuencia de las jerarquías blancas implicadas en el encendido del Cristo, la flama trina galáctica en el ser humano, semilla estelar, cuando se recuerda a sí misma. Hablamos del paso de la transmutación del carbono al silicio. El silicio es la frecuencia dragón, el fuego que se enciende, el fuego trino que se enciende en nuestro ADN. Cuando expandimos la conciencia y recordamos quiénes somos y a qué hemos venido. El símbolo de Catalea, que es una doble vésica Piscis, tiene una vésica Piscis vertical y una vésica Piscis horizontal. Y en el centro, un punto común.
es exactamente esto mismo. El centro de la rosa, el centro de la espiral y la frecuencia dragón. Cuando digo la frecuencia dragón, entendamos que no hay nada malo en mencionar y nombrar, porque hay una herida ancestral que tiene que ver con ese temor. Vamos paso a paso. La doble vésica Piscis horizontal representa nuestra parte materia, nuestra parte humana, el ser humano. La vésica Piscis vertical representa esa chispa, ese fuego, ese espíritu que es santidad, divinidad, es el objetivo de la raza 33, el humano Cristo, el humano galáctico, estelar. La forma de la pupila de la frecuencia dragón es una vésica Piscis doble. Nos han enseñado a temerle a esa forma. Es la unión de la vésica Piscis. Me está mostrando Sanat Kumara es que está hablando del dragón y está hablando de la pupila y la forma de almendrita, donde me muestra el ojo de un dragón en su forma vésica Piscis y también en su forma redonda, como que el ojo del dragón tiene la capacidad de la pupila de ponerse redonda. Okay. Está mostrándome geometrías que me es difícil expresarlas en este momento porque tendría que ponerme a dibujar. Es como hace así y luego así y luego así. O sea, tiene la capacidad un colibrí. Dice Sanat Kumara, el colibrí y el dragón comparten frecuencia porque pueden atravesar dimensiones. El dragón lo hace de manera invisible. Es muy loco lo que estoy recibiendo. Lo hace de manera invisible cuando se presenta en esos tamaños enormes. Cuando pasa a este lado en forma física, lo hace a través del colibrí. Yo les cuento que para hacer este video tuve que sacar el cuadro que tengo acá atrás, siempre que son las dos rosas, porque cuando me senté y me dispuse a hacer el video, él me dice, yo quiero estar en esta transmisión. Y este colibrí, cuando me senté para hacer el video, donde él me pidió específicamente que me vistiera de blanco, todo esto me doy cuenta ahora mientras estoy grabando y empiezo a ver a Sanat Kumara con su cabello blanco y chalina blanca y el colibrí blanco. Contrariamente de lo que pensé que iba a ser este video, de lo que yo tenía pensado hablar, que tal vez lo pueda hacer una vez que él termine de expresar lo importante, tenía que ver con lo que es la frecuencia blanca cristal del dragón. Son tantas las sincronicidades. Mañana o hoy tal vez, porque este video probablemente lo suba el 21 de septiembre del 2025, que es el Día Mundial de la Paz. Esta es la bandera de la paz. Yo la pinté en mi pandereta. Este es un dibujo que tiene que ver con el pintor ruso Roerich, también un ser muy hermoso que existió, completamente conectado con la Hermandad Blanca, y su obra es maravillosa para quien quiera investigar.
al Día de la Paz lo descubro en el año 2023 cuando recibo la tarea de activar el faro crístico acá en el lago Dragón. Hago acá porque lo tengo detrás de unas rocas que están acá cerca. Cuando yo recibo esa tarea que él me dice, es preciso activar un faro crístico que como que ya existe. Es muy difícil hablar estas cosas porque pareciera que uno está hablando como de formas y en realidad estamos hablando como de frecuencias y energías. En el lago Dragón había que activar un faro inmenso, blanco, crístico, que empezaba a emanar la luz blanca del dragón entendido como frecuencia de la hermandad blanca, en esto del plan cósmico evolutivo, de la raza humana a través de las semillas estelares. Bien, él me da la fecha y me dice el 21 de septiembre, en el 2023. No me coincidía con el equinoccio, coincidía con la primavera. Entonces yo le decía, ¿por qué no lo podemos hacer en el día de la primavera? Perdón, en el día del equinoccio, que era después de la primavera. Y me dijo, él tiene que ser el 21. Bueno, ok. Y me repetía la palabra primavera. La dividía en dos. Me dice, es el día de la primavera. Bueno, hice la convocatoria y hubo una sincronicidad hermosísima que ocurrió porque dos personas que venían a ese encuentro venían de Buenos Aires, donde estaban realizando unas entregas de las agüitas alquimizadas de Cay y Ornay, y conjuntamente con Xavier Pedro Gallego, que anexaba unas agüitas de Avalon y otros centros sagrados. No recuerdo bien, pero lo voy a dejar por escrito bien el detalle de lo que de las agüitas que estas dos personas trajeron ese día. Las vertimos en el lago porque esas agüitas eran aguas para frecuenciar las distintas aguas en el mundo y de alguna manera tejer una red acuática que vibra en amor, para hacerlo simple. Vibra en amor y luz y paz. Hay un aparente desorden, tiene un hilo maravilloso que lo está sosteniendo y lo está guiando él. Estoy fluyendo con eso de la mejor manera que puedo. El día 21 de septiembre del 2023, el día de la primavera, y él me lo separaba en dos, con lo cual me puse a investigar las etimologías de las palabras, como hago siempre, para entender la esencia de lo que está sucediendo a la raíz. Me encontré con significados que tenían que ver con lo primigenio, con el origen, con la verdad. Y fue un encuentro hermosísimo, espontáneo, simple. Cuando digo simple me refiero a esa bestialidad de la simpleza, de que trajo la caracola, con la cual llamamos al dragón, a la energía del dragón crístico. Y luego dentro de esa caracola colocamos las agüitas frecuenciadas. Fede Berardo, con mucho amor, nos
vertió esa agüita en nuestras cabezas mezclada con el agua del lago Dragón. Fue un momento muy, muy hermoso, muy fuerte, muy intenso, muy, muy sentido, muy del corazón. La Hermandad Blanca, Shambhala, paz. Cuando uno confía, aunque no comprenda, cuando el tiempo pasa, las piezas calzan. Qué bueno que hice caso al corazón y que no antepuse mi ego o mi parte humana o mi parte mental queriendo hacer encajar el equinoccio con esto. Eran dos cuestiones diferentes. Y además, Sanat Kumara me decía, tanto un día como el otro conforman un todo. Entonces me decía, no separes la primavera del equinoccio. Volviendo a esto de acá, esto ocurre en la concepción del ser humano crístico. Volviendo a Avalon pulsando en Erx. Bueno, la primera conexión que tuve fue con esa película que se llama Las brumas de Avalon. Esta resonancia más que resonancia, la certeza absoluta de que acá en Erx pulsan los otros lugares sagrados del mundo, y más aún en este lugar que en otros lugares, porque aquí es donde, según algunas profecías y el sentir de muchos que estamos aquí, es el renacer de la nueva humanidad, Argentum, pero principalmente aquí en Erx. El lago de Avalon pulsando acá. La dama. En 2016, esto ya lo conté en otro video, que fue el rebautismo del lago, en un sentir que un amigo y yo tuvimos fuertemente por resonar con estas informaciones. Estaba viviendo en Córdoba, por lo cual hicimos la conexión, él yendo físicamente al lago y yo desde Córdoba canalizando. Él era portador de uno de los 12 frasquitos que Cayo Arnay trajeron a Capilla del Monte en el año 2011, si no me equivoco. Se repartieron 12 botellitas del agua y Javier, el que rebautizó el lago, junto conmigo, muchos lo conocen en las redes sociales como Uri Erx, conectados a través de teléfono, y vertió esa primera agua de Cayornay en ese acto hermoso de rebautizar, renombrarlo. Por sí mismo el lago está brotando y emanando una forma que es dragón. La otra conexión que volví a tener con la frecuencia dragón fue en el año 2022, después de una situación muy fuerte que viví ese año. A final de año vi una publicación de House of Alchemy, la Virgen y el Dragón. Víctor Brosa y Leighton sacaron a la luz una película que se llama El abrazo del dragón. También la súper recomiendo para que la vean porque es una hermosura.
entendiendo que todo esto no es para obsesionarnos con figuras, formas o nombres, las vías, canales, para poder conectar con esa parte de nosotros que entra en resonancia con algo y nos ayuda en nuestro proceso evolutivo, en nuestro camino espiritual, en nuestro camino de apertura de conciencia. Simplemente para eso es que al menos yo nombro algunas cosas, como por ejemplo esto, de nombrar la frecuencia dragón, o cuando hablo de Sara, me refiero a la hija de Jesús, pero también me refiero a la existencia misma, a la Shekinah, a la Madre Cósmica, la divinidad. Cuando transmito, cuando comunico, cuando convoco, cuando realizo un flyer, siempre están empapados de claves. Si uno sabe ver más allá, entra en una profundidad, genera un filtro en las resonancias, se logra el objetivo, al menos de mi misión, tal como en un estado burbujeante o chispeante, porque uno sabe que está ahí encontrando el meollo del loto, y te estás dando cuenta que no te estás dando cuenta. Hay un montón de información. Es como algo que produce rechazo. Y ese rechazo tiene que ver con el miedo. Yo también pasé por eso. Creo que fue el año pasado. Hice un video sobre el lago Dragón y contando de este rebautismo que hicimos con mi amigo Javi Uriarx, y resulta que me manda un mail Ciruelo Cabral, pintor argentino reconocidísimo a nivel mundial por ser especialista en pintar dragones. Para mí recibir un mail de él fue una emoción. Él me decía que resonaba con la información que yo había dado en el video con respecto a Avalon y Erx, que él coincidía, y me mandó la foto de una pintura que él hizo que está relacionadísima, y una sincronicidad total, con esa experiencia que yo tuve con Gustavo Cerati cuando Cerati me muestra una barca con cabeza de dragón y una dama arriba. Difícil como llevar el hilo de manera ordenada como a mí me gusta. Ciruelo me cuenta que el que descubre la forma de dragón de este lago es él desde un avión. Había hecho una ceremonia nombrando a este lago dragón. Javier lo quería mucho a Ciruelo, lo admiraba profundamente. Ciruelo, cuando vea este video, te mando un beso enorme por haberlo pintado. Es como haberle dado voz. Le diste esencia, forma, lo hiciste hablar. Para mí fue súper importante cuando Ciruelo me escribe. Yo estoy profundamente agradecida porque él podría simplemente nunca haberme escrito nada y solamente quedarse con ese sentir para él. Y está bien así también. Mas tuvo la generosidad de compartir conmigo su sentir. Nos permite validarnos entre todos. A los locos nos gusta que el viento nos amontone. En las canalizaciones sobre Catalea, el disco Espejo Solar de aquí,
Bueno, ahí vuelve otra vez el dragón, porque el dragón es el guardián principal de Catalea, junto con Sara, la hija de Jesús y María Magdalena. La otra guardiana súper importante de Catalea es la ballena cristal. Más bueno, empecé a resonar con el dragón fuertemente, y el hecho de haber venido a vivir acá tan cerquita del lago y toda la frecuencia de los comechingones que está pulsando en esta zona acá donde vivo, frecuencia del dragón, y los comechingones están absolutamente vinculados y relacionados. Esto que está acá representa también el sol rojo comechingón, que es el camino del corazón, el camino al corazón, hacia el corazón. Es esto, ¿no? Es la espiral laberinto, la rosa, y también este es el latido, tum tum, tum tum, tum tum, el latido de los tambores de estas conciencias aborígenes que tienen el linaje de Cristo. Independientemente que en el ADN, cuando se enciende el silicio, se enciende esto, que es el ADN galáctico, es estelar, crístico, cristal, multidimensional. Dice Sanat Kumara, es esta frecuencia y este pulso del corazón. Él dice el latido primordial, latido primordial de la existencia y también de la tierra, que también somos nosotros. Eso es lo que significa Sara. Ese sol que se enciende acá y que conecta con la pineal. Es lo que Sanat Kumara está expresando, que dice que este latido y esta conciencia cristal, espero expresarlo bien, pero me está hablando del estado de telepatía. Es desde el corazón, ese encendido de esa frecuencia dragón cristal en estado de telepatía. La telepatía solo es posible a través de esa pureza de corazón. Es el corazón que se purga y no se queda con resentires ni con pesos, con cargas. El corazón que se limpia, que hace catarsis, cátaros, catalea, pureza. El estado de telepatía, el cual es absolutamente importante empezar a desarrollarlo, porque es la base del nuevo humano cristal estelar en conexión con los seres que en el momento que aparezcan, esa comunicación va a ser la única comunicación que vamos a poder soportar, tolerar, sostener y evitar. Solamente puede hacerse a través de la autenticidad absoluta. La telepatía no se despierta entre los seres porque tenemos cosas que esconder. No quiero que el otro me vea. Ni se me activa la telepatía a mí, ni se le activa al otro hermano. Por la misma razón, en ese nivel, en ese estado de conciencia, de frecuencia, de si no tenés pruebas, no es demostrable. Nos podemos engañar fácilmente. Estamos en el temor, en el aparentar, el miedo a no ser aceptado, a no ser querido.
el miedo a ser rechazado, el miedo a ser abandonado. Cuando la frecuencia del dragón atraviesa la vida, que no es suave, tiene una potencia que hace que todos los yoes se estrolen, se rompan, se rajen, se caigan, se quemen. A veces en ese estruendo pasamos al otro plano. A veces renacemos y resucitamos en este mismo cuerpo. Esa es la frecuencia del dragón cristal. Esos periodos tan intensos de caos, de dolor y de muerte, después todos esos miedos, esas vergüenzas, esos juicios o esas culpas se disuelven. La escala de prioridades y de valores se modifica. Lo que antes para nosotros era importante, después de un proceso fuerte de dolor, deja de ser importante. Y otras cosas que son importantes cobran relevancia porque nos atrevemos a pasar por sobre la incomodidad del que dirán. Sana Kumara se refiere al estado de telepatía como el estado del corazón, encontrar el origen en este cuerpo humano. Esto, encenderlo, encarnar la divinidad y ser. No tiene nada que esconder porque esto que ves es lo que soy. El estado de telepatía se activa desde el corazón en unión con la piña, donde entramos en el estado de pureza del corazón, que es el estado de inocencia primigenio. Una ancestra mía, una tía muy especial, yo creo que he contado de ella en algún... Me duele la cola de estar sentada. Creo que les he hablado de esta tía, que ella pertenecía a la Orden Rosacruz. María Mercedes Aguilar Cabrera, descendiente de Jerónimo, el fundador de Córdoba y Capilla del Monte. Hay una historia sobre él, un ancestro de quien les habla, que no se conoce, y es lo siguiente. Él murió decapitado, lo decapitaron por desobediencia, porque desde España él tenía la orden de fundar Córdoba, donde actualmente está fundada. Pero él desobedeció y quería fundar Córdoba acá, en Capilla del Monte. Y eso le costó la vida. En la historia, cuando empezamos a estudiar, a investigar, sabemos que las decapitaciones tienen que ver con los seguidores de Cristo. Nos remite a Juan el Bautista, por ejemplo, entre otros. Yo lo que siento es que él venía con intenciones camufladas de esparcir la semilla de los seguidores de Cristo. Si no, no lo hubieran decapitado, y si no, nunca hubiera querido. ¿Cómo sabía? ¿Cómo conocía de Capilla del Monte en aquellos tiempos, ¿no? ¿Cómo conocía que este lugar era realmente la capital de Argentú? Y también en mi linaje, en ese linaje materno, está la sangre comechingona a través de mi bisabuela. Esta tía Rosacruz, ante los gnósticos, los herméticos, los que pertenecían a estas órdenes, que eran órdenes de estudio de la filosofía,
Nunca ella lo dijo ni lo proclamó en nuestra familia. Era una tía que nació en 1898 y se vino a vivir a San Marcos Sierra en aquellas épocas a sus 40 años. Nunca se casó, nunca quiso tener hijos. Siempre estaba rodeada de artistas, poetas, cantantes, el arte. Jamás la escuché hablar mal ni de su vida, ni de absolutamente nadie. Es el ser más impecable que yo conocí en mi vida. Con ella tuve poco contacto, pero suficiente para que esa chispa, esa semilla, se quedara en mi corazón cuando compartía esas siestitas en su casa. Sus casas siempre fueron chiquitas, sencillas, simples. Tenía sus libros, sus cuadros. Y nunca me trató de convencer de absolutamente nada. Ella me hablaba de la libertad, del amor. Era naturista. Y se murió de muerte natural como a los 105 años, más o menos. En esos compartires con ella, cortos de tiempo, porque ella compartía un rato y luego tenía sus actividades, como por ejemplo tomar baños de sol o baños de luna. Entonces decía Chachelina, en francés significa pequeñita. Chachelina, bueno, ahora te vas a tener que ir porque me tengo que preparar para... Ella consagraba el mate, pero no desde el lugar religioso, para nada, no, sino desde el lado espiritual y en absoluta comunión ella consigo misma, ermitaña, una elevada. Hace poco empecé a investigar sobre la Orden Rosacruz y de pronto se me vino esta fue una revelación que se me vino a mí. La rosa y la cruz. Rosa, la espiral y la cruz. Claro, y cuando yo veo acá esto de la vertical y la horizontal, lo divino, lo terreno, cielo, tierra, vertical, horizontal y en el medio la confluencia crística. Y dije, esto es la cruz, Cristo. El eje, la muerte, la resurrección, el origen, la frecuencia del dragón, que es la frecuencia de la alquimia, la transmutación. He visto muchos videos que empezaron a hablar de Sofía, videos de alquimia. Sofía, las reinas dragón, Sara, Sofía. Cuando estas cosas empiezan, cuando estas informaciones, ya sea como la Escuela de la Flor de Lis, que hace unos años atrás empezó mismo el Camino de la Rosa, son diferentes nombres, pero estamos hablando de lo mismo, de la evolución y el desarrollo de la divinidad en este cuerpo, en esta carne. Y sentía esto, digo, es una frecuencia que está empezando a brotar en varios canalizadores, más también los alquimistas están empezando a compartir estas informaciones que, como decía recién, eran antes completamente secretas y herméticas. No sé cómo uno hacía para llegar a esas sociedades.
secretas, ¿no? Por ejemplo, Madame Blavatsky. Yo estoy segura que esa tía acá en San Marcos Sierra se juntaba con esta gente que bueno, en aquellos momentos no existía internet, o sea que ¿cómo recibían las informaciones? A través de libros o tal vez manuscritos o copia de manuscritos que llegaban y estos grupos se reunían a escuchar y estudiar. Ay, pensaba, digo, bueno, ella es del año 1898 y casi el 1900, y a los 40 años, 1940, en el año 45 que salen a la luz los manuscritos de Nag Hammadi, en el 47 los de Qumran, esas épocas también de Madame Blavatsky. Y digo, qué belleza y qué lucidez para en aquellos tiempos donde la vida era completamente distinta a hoy. Estos seres maravillosos que podían salirse de una estructura tan rígida social y conectar con estos grupos que bueno, son los que perpetuaron, y a través y gracias a ellos que la información sigue estando disponible, más allá del éter, ¿no? Más allá de que la información siempre está disponible en el éter o en nuestro ADN. Tradiciones orales, ¿no? El boca al boca. Había una frase de ella muy hermosa que todavía sé que no la alcancé a comprender, que me decía: Chachelina, un beso es un hijo. Dios. Esa profundidad. Esto del boca a boca, la transmisión oral, no lo logro descifrar, más allá de que cuando ella me lo dijo se estaba refiriendo al amor entre un hombre y una mujer. Estábamos hablando de eso. Pero como esta gente habla en códigos, en claves o en parábolas, estoy segura que se refería a mucho más. Creo que he compartido ya con el tablero completamente pateado por el gran dragón blanco. Eso me lo dijo hace poco y casi me desmayo acá. En uno de mis momentos de preguntas y de un poco conflicto con esta figura de este arquetipo del dragón, por todas las connotaciones y todas las asociaciones ilícitas que se hacen. Le digo yo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta energía, esta frecuencia de lo dragón, le digo, tenga que ver con ustedes, la hermandad blanca? Le digo, me mira de una manera que les juro que hace tiritar de la inmensidad y el amor. Y me dice: María, yo soy el dragón. Y vos también. Es una característica de mi canal de YouTube, las yapas.
En ese encuentro del 21 de septiembre del 2023, a mí me tenía angustiada una situación, y aunque les parezca re loco, no estaba encontrando una imagen en internet de un dragón blanco que me gustara y resonara con el encuentro. Me escribe una persona, también llamado Javier, y me dice que estaba resonando profundamente con el encuentro, y me muestra la figura del dragón blanco, que yo recuerdo que me vino una emoción, llanto, porque era como apareció el dragón. Y hay cosas que para mí son muy importantes, y si trato de explicar por qué son importantes, destruyo la esencia de por qué es importante. Miro para allá porque allá está el lago. Era otra pintura de dragón de él. Son varias chapas en una. Bueno, entonces me encuentro con el dragón blanco que soñaba. El que utiliza en los flyers. Esta persona. No solamente tengo esta figura, esta imagen, esta pintura del dragón, sino que me dice: te voy a pasar un video. Me pasó un video de este lago de Capilla del Monte, pero filmado desde Los Cocos, desde un lugar donde él fue, porque él ama profundamente la frecuencia dragón. Con permiso de él, voy a compartir ese video para que ustedes vean lo obvio del dragón justo cuando se cumplen 3 años de ese anclaje del faro crístico que fue encendido con el aliento sagrado del dragón blanco, de la frecuencia del dragón blanco, que es la hermandad blanca. También 2 miradas, una desde el avión de Ciruelo, otra de esta persona, Javier, desde Los Cocos, viendo el mismo lago con forma de dragones completamente diferentes, 2 dragones distintos. Y lo loco es que Ciruelo pintó a ambos. Voy a cerrar con arte, porque ahora estamos en el tiempo arte. Y esa es parte de la frecuencia dragón también. Y de Sara. He hundido el remo en tu silencio, y el agua ha salido volando en forma de palomas. Todo el lago guarda un cielo debajo, y todo cielo un lago al revés. Navegar hacia adentro es caer hacia arriba. Tocar fondo es rozar el cenit. Los peces que pasan junto a mis sueños miran con ojos de nube. ¿Quién podría distinguir entre ala y aleta cuando la marea se vuelve eternidad?